La siguiente es una producción de Voces Ciudadanas Radio. Bienvenidos. Estás en tu programa Enseñarte. Comenzamos. Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a su programa Enseñarte, ¿qué va primero? Muchas gracias por sintonizarnos un jueves más, hoy 19 de marzo del 2015. Antes que nada quiero hacer una felicitación a todos los Josés de México, porque es día de los Josés, y bueno, va un abrazo y un saludo para mi padre porque él es José. ¿Tú no eres José, verdad? No, aunque dicen que todos los religiosos católicos son Josés, ¿no? No sé, pero bueno, yo digo porque mi padre es José. Bien, bienvenido Rubencito, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues fíjate que muy bien en este programa que se presagia que va a estar lleno de muchas cosas emocionantes, de cosas bastante históricas, ¿no? A propósito de un día después de celebrar lo que es pues la expropiación petrolera, ¿no? De Lázaro Cárdenas en ese entonces, uno de los cuales pues de alguna manera curiosamente nos le dio la libertad, por así decirlo, ¿no? Al petróleo mexicano. Y mira nada más hoy cuántos años después y volvemos a un retroceso tremendo y un retroceso bastante trágico y fatal. Y digo, estoy hablando de cosas históricas porque creo que lo que viene más adelante está lleno de eso, ¿no? Está lleno de cuestiones históricas, de cosas de hace muchísimos años hasta el día de hoy. Yo creo que yo la verdad es que, Rosita, estoy, híjole, no sé, no me pude zafar, y más con Juan José, que más adelante viene, que yo le dije que iba a hacer todo lo posible por estar allá el sábado en el Tepeyac, no dándole gracias a la Virgen, digo, en el Teatro Tepeyac. Okay. Sí, sí. Y es José Juan. ¿Y yo qué dije? Juan José. ¿Y tú qué dijiste? Bueno, ok. El orden de los factores no altera el producto, aunque yo creo que sí, ¿verdad? Sí, se oye muy diferente. Yo creo Juan que José sí, porque... que José Juan. Sí, ¿verdad? Es como... José Juan. José Juan. Ya ves, incluso me hiciste dudar. Claro, Qué feo. Para que veas el poder de los hombres sobre las mujeres. Hasta los compañeros voltearon. Bueno, José Juan. Okay. Y es que como estabas hablando de los Pepes. De los Pepes, entonces dije, pues tiene que empezar con José, ¿no? Pues y tú empezaste con Juan. Y yo empecé con Juan. Lo que pasa es que lo bautizaron. Entonces por Juan el Bautista, de Juan, y después José. Y tú empezaste al revés, por la efemérides de José. Ya, tranquila. Bueno. No me hagas bolas. Está bien, acepto, me equivoqué. Okay. Bien, pues sí, como bien dices, mi queridísimo Rubén Pavón, tenemos hoy un súper programazo, tenemos a grandes invitados, todos ellos grandes actores, y nos van a hablar de un proyectazo que no sabes cuánta pena me da que tú no hayas podido ver. Sí, pero fíjate que la verdad estuve, yo no me quiero justificar, fui a hacer unos exámenes médicos por ahí. Sí. Pues la verdad yo pensé que nada más era de 6 de la mañana a las 8, dije ya salí, a las 9 estoy desayunando cómodamente cerca del Teatro Tepeyac, y a las 10, como dijo José Juan, en punto arrancamos. Dije, no, pues a las 10 en punto y tengo que estar en primeras filas. Pero pues desafortunadamente hay unas cuestiones de laboratorio y tomografía y demás. Voces Ciudadanas. Saliera yo como cuarto para las 12. Entonces pues ya era demasiado tarde, ya estabas tú disfrutando y gozando de cada una. Pero fíjate que por ahí con todo lo que me mandaste, híjole, yo como que me lo imaginé. Más los personajes, ¿no? Y ver esas escenas, el teatro, la escenografía, algo que... No, es que tienes que verla, definitivamente tienes que verla. Y bueno, pues, queridos amigos, no los cansamos más, vamos a hacer un breve corte y regresamos con nuestros super invitados, porque en verdad nos van a hablar no solamente de la cuestión creativa, sino de toda la situación histórica y de cómo surgió este gran proyecto que es Fantasmas del Imperio. Regresamos, amigos.
Es el primer foro y bazar del cómic en México. Comics Rock Show. Aquí vas a encontrar todo lo relacionado con el fantástico mundo del cómic. Talleras, revistas, videojuegos, juguetes en todos sus materiales, CDs, tarjetas y más. Lo encuentras cada sábado de 11 a 5 de la tarde. Comics Rock Show. Disfruta de las mejores actividades como conciertos, talleres, conferencias, invitados especiales. www.comicsrockshow.com www.comicsrockshow.com Comics Rock Show. Primer foro y bazar del cómic en México. Son las 5:15. Hola, yo soy Connie Alavés y estoy contigo cada lunes de 6 a 8 de la noche. Te espero con ideas, solo por Voces Ciudadanas Radio. Voces Ciudadanas. Pues bien, amigos, como se los prometimos y hemos venido anunciando incluso en nuestras redes en nuestras redes sociales, tenemos ya aquí al gran elenco, al equipo de producción, a la directora y dramaturga de este pues fabuloso montaje que es Fantasmas del Imperio, Jimena Gutiérrez Ortega, que es, aparte de gran amiga ya, dramaturga, directora de la obra y bueno, también productora. Bienvenida, Jimena. Gracias. Y tenemos también aquí a Jesús Benavente. Él es coautor de la obra, es el diseñador de la producción, es actor, nada más y nada menos que dándole vida a uno que otro personajito, como es Santana, Miramón, Maximiliano y un soldado francés. Jesús, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Bien, pues yo tengo una curiosidad muy indiscreta. Primero que nada, ¿cómo surge Fantasmas del Imperio y por qué surge? Siempre hay una como que necesidad, ¿no?, de decir algo. ¿Qué necesidad mueve Fantasmas del Imperio? Ay, pues mira, Fantasmas nació primero como una visita guiada para el castillo de Chapultepec hace mucho tiempo, hace como 10 años. Y inicialmente yo trabajaba en la Secretaría de Turismo del DF y veía las visitas guiadas, yo coordinaba las giras, entonces veía las visitas guiadas que eran aburridísimas, la verdad. Bueno, a mí ya me parecían aburridas. Sí, claro. Perdón, no quiero herir susceptibilidades. Siempre, digamos que siempre era como la misma explicación, entonces un día llegué, era muy temprano, estaba un poco desvelada y dije, bueno, debería haber aquí personajes, y me imaginé a Carlota caminando por el castillo de Chapultepec y así nació. Estaba cruda en realidad, porque solamente así podía haberse imaginado todo. Hay algo de eso sí, de repente como que es necesario ese tipo de estimulaciones, pero bueno, no sean indiscretos. Sí. Sacando mis intimidades, pero sí, nace así y después, muchos años después, yo me encuentro con una amiga, una gran amiga mía, y ella le gusta mucho la visita guiada.
Sin embargo, bueno, pues por cuestiones generalmente burocráticas y que todos conocemos, bueno, no se pudo dar en el Castillo de Chapultepec porque inicialmente la pidieron y pues decidimos hacer una obra de teatro. Digamos, existía esta obra, se fue haciendo más grande conforme uno va leyendo la obra, creo que es algo que tú conoces muy bien, uno la cambia, cosa que además mis actores deben ya estar hartos, porque cada que hacemos un ensayo cambio el libreto porque yo soy loca. Casi no, ¿verdad, José? Te ha dicho algo de eso. Ya la obra era más grande y entonces entra Jesús, inicialmente era como visita guiada, se transforma en una obra de teatro y entre Jesús y yo hacemos la adaptación de la obra a una obra que se convierte en una obra de ciencia ficción. De aventuras, ¿no? Es una obra maravillosa. Pues yo no diría, tiene dos textos, es que la obra inicial era para adultos, entonces cuando hacemos esta mezcla, pues creo que salió, pues no sé cómo decir, no es como el burro que tocó la flauta porque no es así, pero fue un poco sobre la marcha, salió una obra que tiene partes para adultos, los monólogos son para adultos y hay partes que son de aventuras como para niños. Lo que pasa es que ya el tono de la historia pues le interesa mucho a los adultos, y los niños por lo regular se aburren cuando les hablas de la manera tradicional, les cuentas la historia. Entonces encontramos una forma de contarla para que se diviertan, que es el tono de aventuras, de ciencia ficción. Un poquito la historia es un conferencista. ¿Puedo dar un poquito la sinopsis? Un poquito nada más. Un poquito nada más, solo un poquito. Lo que diga, Sí, adelante. Lo que pasa es que es una forma muy peculiar de abordar un hecho escénico. O sea, yo cuando voy a hablar un poquito de la experiencia como espectadora. Claro. Yo cuando voy y veo la conferencia y estoy inmersa en un público de chavos, que dicen, claro, vengo a ver la obra, y ven a un conferencista, lo primero que dicen es, ay no, o sea, qué una flojera. conferencia, o sea, no inventen. Y luego el conferencista dice 400 o 300 o no sé cuántas diapositivas y los chavos, o sea, no, por Dios. Entonces, para mí fue una experiencia muy bonita el ver a estos chavos que, o sea, decir, ay, no les gusta la historia, ¿no? Pero también yo dije, sí es cierto, o sea, como que una conferencia de esta magnitud, pero como que iba yo entrando más al canal de por dónde iba, ¿no? Pero dije, no me quiero meter en el papel del teatrero y que ya sé qué va a pasar, predisponer. Y sí me dejé llevar cuando veo toda esta situación de cómo se va transformando la conferencia en la construcción de un hecho escénico, dices, wow, y yo dije, amo a la dramaturga, no tengo gusto de conocerle, pero la adoro, eso es dramaturgia, a fuerza, ¿no? Entonces, ver la reacción de los chavos, de cómo iba conduciéndose esta conferencia a un hecho escénico, fue genial. O sea, yo como espectador disfruté ese proceso, pero luego como teatrero disfruté la reacción de los chavos, porque era pura banda de chavos, ¿no? Sí. Entonces es una cosa muy bonita, por lo cual, amigos, por favor, no se lo pueden perder. Muchas gracias. Sí, y entonces, el asunto aquí es, ya me platicaste un poquito de cómo es la génesis de Fantasmas, ¿no? ¿Cómo es la integración de Jesús a este proyecto? Es que primero hice un casting. No. Aquí todo es al revés. Sí, todo es al revés. Primero hice un casting para Maximiliano. Ya, ajá. Es que la obra es que existía la otra obra. O sea que hay otra obra. Sí, o sea, la primera obra es la obra es la visita guiada, y la íbamos a hacer visita guiada en el Castillo de Chapultepec. Para eso entra Jesús a hacer el casting con los demás actores. Y después, bueno, pues ya se transformó. Llegó el tema de hacer una obra de teatro. Y ahí empezamos a platicar y bueno, pues empezamos a transformar entre los dos, adaptarla hacia esta historia que tú ya conoces, que es de aventuras, que es de conferencista, sufriendo, viviendo y gozando la historia en carne propia. Se lo roba la historia. Sí, definitivamente. Y entonces empezamos a generar estas aventuras de este personaje con Porfirio Díaz, con Benito Juárez, con Montfort, en fin, con Carlota, con Maximiliano.
empieza a tener una interacción con cada uno de estos personajes, pero desde el lado humano, que es lo más bonito. Oye, es que ese es otro punto del cual yo quiero que me hables. Sí, claro. Una obra histórica generalmente, como dices, ¿no? Si no vas, es la visita guiada en el teatro, pero te aburres, ¿no? Porque te dan puros datos, personajes, acontecimientos que no tienen la relevancia humana que tiene Fantasmas. ¿Cómo llega a los dramaturgos, a la dramaturga, al diseño de personajes? ¿Cómo llega esta fibra de plasmar la parte humana de los personajes, que es algo bien interesante y que traía a los chavos así? O sea, a los chavos ya no les interesaba, sí tenían el dato histórico, pero estaban, o sea, sí lo sintieron, o sea, no son los personajes, incluso hubo comentarios por ahí que te lo llegué a mencionar, es que eso no me lo contaron en el libro, ¿no? O sea, esa parte, esa vibra sensible, ¿no? ¿Cómo llega al dramaturgo esta situación para impregnarse a todo lo que es el suceso, ¿no? ¿Cómo es que gira? Aquí le voy a dar un flor a Jimena. La verdad es que es muy clavada, estudió muy bien los personajes, pero no desde la parte tradicional que nos dan en las escuelas. Fue mucho más a fondo, desde la parte de la cotidianidad de los personajes, la relación entre ellos, cómo se llevaban, cómo se hablaban, la intimidad de los personajes, qué sentían, ciudadanas, investigando y obviamente pues encontró cosas bien bonitas de cada uno, o sea, los quitó del pedestal, la parte esa, ¿no?, rígida, los despetrificó, si se me permite el término. Exactamente, y les dio y les puso corazón a los personajes, a los personajes históricos. Oye, entonces, eso es lo bonito de esta. Y es que eso es lo rico, y creo que, como te lo comenté en ese día, creo que eso es uno de los tantos plus por los cuales Fantasmas debería de verse por todo México. O sea, yo quedé así, prendada de la obra, por la forma en la que trata, por la forma de abordar la historia, y como bien lo dicen, ¿no? Si no conoces tu propia sangre, tu historia, pues no conoces nada y estás propenso a repetir muchas cosas, ¿no? Creo que ese es el plus de esta obra, ¿no? Y bien, ¿puedo seguir preguntando? Fíjate que nos tiene, yo sí, todo, una parte del elenco lo tenemos aquí. Sí, ahorita. No, pero además hay otra cosa, fíjate que yo puedo tener horas y horas de plática con Ruth. Y yo me la sé de tantas veces que la he contado, ¿no? Yo siento que ella se enamoró de lo que vio, pero al mismo tiempo yo ahorita estaba poniendo mucha atención a lo que ustedes decían, por 3 razones que yo quisiera que me explicaran. La primera, ¿por qué Fantasmas del Imperio? ¿No? Porque ahorita estamos despejándole todas sus dudas a Ruthcita, así como que, oiga, pero pues tenemos allá un público que también tiene algunas preguntas, algunos cuestionamientos, y queremos hacerlo más interesante y dejar al público exactamente como se quedó Ruth, ¿no? Con esas ganas de decir, sí, los que no fueron, decir, bueno, yo lo tengo que ver, dónde se van a presentar o qué vamos a hacer, pero que tengan esta parte como de, mira, deben ir a verlo por esto. Entonces a mí me surgieron esas tres cuestionamientos. ¿Por qué Fantasmas del Imperio? 1. 2, ¿por qué escogieron esos personajes? ¿Sí? Y 3, ya me quedó claro la parte en la que al bajarlos del pedestal y de dejar las partes históricas, los sucesos históricos como a un lado y decir, mira, esto te lo sabes porque te lo enseñaron en un colegio, en un instituto, pero te voy a decir cómo era humanamente este personaje, ¿no? Te voy a decir cómo sentía, porque muchas veces dices, hablar de Carlota Maximiliano, si lo vamos a ver por fuera muy burdo, dices, no, pues es el castillo de Chapultepec y 2 personas que vinieron y nos hicieron y... Voces ciudadanas. Humana. Los sucesos los voy a dejar como que a un lado y te voy a contar el por qué los llevó a actuar de tal o cual forma. ¿Qué los llevó? Y yo me estoy metiendo así como que en la cabeza de Jimena y decir, no, pues es que no, si les cuento lo mismo, pues el resultado va a ser lo mismo. Cuando yo daba las visitas guiadas, los voy a aburrir. Entonces, ¿qué hay con ellos como humanos? ¿Qué hay con ellos en esa parte? Entonces, esos 3 cuestionamientos. ¿Por qué Fantasmas del Imperio? ¿Por qué escogieron esos personajes? ¿Y por qué tocar la médula? Algo que pocos se atreven
a tocar en esos personajes? Bueno, mira, ¿por qué fantasmas? Yo creo que porque se me ocurrió Carlota en el castillo de Chapultepec, loca, ¿no? Siempre he tenido fascinación por las mujeres locas de la historia. Tengo otra obra de Frida Kahlo, debe ser por algo. Entonces Carlota ejerció en mí una atracción determinada, así surgen las cosas a veces, ¿no? Estaba en el castillo, además me encanta el castillo de Chapultepec, me imaginé, ¿no? A partir de Carlota se va haciendo grande la obra hasta que, porque claro, para contar un suceso, tú tienes que contar el antes y el después, ¿no? Para darle como para redondear la historia. Entonces, bueno, cada vez se hacía más grande hasta llegar hasta los primeros, digamos, los primeros años de Santana y se fue hasta el Porfiriato, ¿no? Más o menos. Que es prácticamente el periodo de Juárez. Pues, sí, exactamente. O sea, es antes de Juárez, todo el periodo de Juárez y poquito después. Sin embargo, la intención no fue retratar el periodo de Juárez. De hecho, había un conflicto siempre cuando estábamos adaptando la obra porque él ejerció la contraparte, ¿no? Yo, en el fondo soy un tanto porfirista, ¿no? Y acá Jesús es juarista igual, de hueso colorado, entonces nos peleábamos. Ella defendía No, y es que se ve, está muy marcado en el discurso de la obra, no tanto en lo que dicen los personajes, sino la forma en la que está estructurada. Está muy marcada esta situación Juárez versus Porfirio Díaz, ¿no? Claro. Y es muy padre porque pese a ese versus, vemos a los humanos, vemos a los de, híjole, me va a costar sangre, pero no tengo otra forma. El discurso que hace Juárez de cuando yo, que de repente pudiera parecer muy megalómano, de que si no es por mí, no existe esto, también es como muy romántico, pero muy romántico en el sentido de los ideales, ahí sí, de los ideales que el señor tenía y que creía que estaba haciendo lo correcto. Y eso es algo fabuloso, porque volvemos a decir, tenemos como que muy mitificados a los personajes de nuestra historia, pero esta otra parte pues es súper mega interesante. Yo quiero decir algo respecto a eso, que fue como el leitmotiv de la obra. Ajá. Hay dos cosas que quiero hacer énfasis. La primera, yo creo que la historia es un conjunto de chismes. La historia puede ser divertidísima, y de hecho creo que debería de serlo, para que por lo menos nuestras nuevas estén más enteradas de tu país. Claro. Y la corrupción y la falta de identidad nacional nace precisamente de eso, de que no nos interesan nuestras raíces, de que no tenemos conciencia de cuáles son nuestra historia, de que no amamos. ¿Cómo vamos a amar lo que no conocemos? Bueno, a partir de eso. Entonces, la historia es un conjunto de chismes. Los chismes nacen del humano, no del hecho histórico. El hecho histórico es una consecuencia de un factor humano, un conjunto de humanos, pero generalmente los hechos históricos parten de decisiones humanas. Y de decisiones humanas que la verdad, la mayoría de las veces, tiene que ver más con la emoción que con la razón. En general, y más los latinos, pensamos mucho con la emoción y poco con la razón. Perdonen todos los próceres de la historia. Juárez es de las personas que yo creo que tenía mucho más equilibrada esa parte. Pero, por ejemplo, Miramón, ¿no? Era un hombre, fue presidente de la República cuando fue conservador, de hecho, está en la obra. Él endeuda a México a un porcentaje 50%, no, una locura, ¿no? Una cosa. Con tal de ganarle a los liberales, y los liberales también, porque Juárez igual se mete ahí con el Tratado MacLean-Ocampo, o sea, siempre hay mucha parte de emocionalidad. Si uno empieza a ver la historia desde ese lugar, desde qué hubiera hecho yo en ese momento, además, porque es fabricar yo siento hay que fabricar criterios, ¿no? ¿Y cómo juzgaría uno? Bueno, pues quién sabe, porque pues generalmente no nos tocó vivir ese momento. Pero si nosotros contamos la historia desde la parte humana, desde el conjunto de chismes, desde la parte oscura de los personajes, que es mucho más interesante que la parte clara, ¿no? La parte que brilla de Juárez, ¿no? O de Melchor Ocampo, está bien, pero la parte oscura te redondea y es cuando uno se siente identificado. Yo no me voy a sentir identificado con un héroe que nunca se equivoca, con un mito, no. Eso hace que nosotros lo rechacemos y veamos a la historia como la columna del ángel de la independencia.
Fíjate, Ruthcita, que escuchando a Jimena y lo que nos está ahorita comentando, me hace ver el por qué sales o saliste toda así como que bien entusiasmada y bien así de, wow, es que sí, es que yo me esperaba algo similar, pero no, fue más allá de... Yo creo que cuando adaptas, es correcta la palabra, cuando adaptas una obra y la adaptas tal y como está escrita, tú le das así como que el plus y pues bueno, son obras que ahí están, pueden ser buenas, pueden ser malas, pero cuando te metes esta parte que ahorita Voces Ciudadanas, cuando te metes esta parte en donde es cierto, dice que cuando lees un hecho debes de leer el antetexto y el contexto para no tener pretexto. Eso es algo que es muy cierto, porque a veces la interpretación es muy personal, pero cuando lees lo que le antecede y lo que viene posterior, entonces como que englobas un todo. A ese todo le quitas ese hecho que decía Jimena, le quitas ese hecho y le pones la parte humana. ¿Qué lo llevó a tomar esta decisión, a realizar este tratado, a no hacer esto que yo hubiera hecho? Y yo siento que eso es lo que al público en un momento dado, en ese día de la obra, lo metió. Porque cuando alguien te toca la parte emotiva, eso es muy cierto, empiezas, vamos, no nos vamos a retroceder en programas, pero habíamos hablado que la parte emotiva da a nacer la parte del sentimiento. Cuando tú generas este tipo de emociones, no falta por ahí una Ruth Rodríguez que dice, ay, es que yo si estuviera en eso, yo hubiera hecho, y sí es cierto, y eso contagia. ¿Por qué? Porque está hecho está hecho desde ese punto de vista, no de los hechos, sino que te llevó como ser humano a ese hecho. Exactamente. Y esto cambia la visión en el público. En el público no solamente que ve la obra, sino en el público que va conociendo la obra, que eran estudiantes, por ejemplo, en este caso, ¿no? O sea, yo pensaba, bueno, ¿con qué idea se fueron estos estudiantes? ¿Con qué idea de país? ¿Con qué idea de nación? Y cada quien en sus diferentes contextos, porque no todos tienen el mismo acercamiento o la misma aproximación en la historia. Mire, yo aquí quiero hacer también énfasis en cómo está construida la historia y de repente algunos comentarios que han surgido. Claro. ¿Con qué ya se van? Yo lo que quisiera y el objetivo es que no se vayan con ninguna idea, que se vayan con la idea de investigar, porque precisamente es no darles una idea, no darles una visión, es darle un panorama de varias visiones y que ellos investiguen, porque ese es el chiste. Uno no puede aprender historia de una manera tan rápida con una obra, sino que sea el detonante. Exacto, que es la base del constructivismo que se supone que deberían estar usando en las escuelas y la verdad es que no lo usan, ¿no? Que es fomentar la duda en el estudiante. Es mucho más interesante fomentar una duda que dar una respuesta. Claro, ¿no? Lo que te comentaba, ¿no? Que yo escuchaba y que incluso este niño te lo preguntó, ¿no? Bueno, entonces, ¿fueron virus o fueron ¿fue cierto o no fue cierto? Decía otra, la fabulosa está de Melchor Ocampo, o sea, así de el Don Juan que era el señor Melchor Ocampo, ¿no? O sea, los chavos se quedaron así de, ¿en serio es el Melchor Ocampo? O sea, este tipo de cosas que incluso sí se llegaban a escuchar los comentarios. Llegando voy a leer el libro que, ¿te acuerdas del libro fulano que nos dijo la maestra fulana y tal? O sea, este tipo de detonantes que necesitamos ahora en la educación. Ajá, porque ya el hecho de que ahora te chutas este libro y te ya es un resumen así de, chihuahuas, pues, ¿cómo no? O sea, conceptos que a veces no entienden, cosas que no comprenden, contextos históricos que pues están fuera del contexto del chavo, ¿no? Y que en ese momento pues se aproxima y es cierto, les clavas la duda, ¿no? Es así como que dices, fíjate que yo creo que ahorita Jimena dijo algo bien importante del México en el que vivimos. Es bien cierto que todo está ahorita politizado y no hemos hablado nada de política, realmente estamos hablando de sucesos que realmente llevaron a la política, pero no estamos hablando ahorita de eso. Fíjate que cuando un país latino, porque es cierto, los latinos somos muy emotivos, desde los sudamericanos somos más, digo todavía, ¿no? Entonces, cuando a ti te cuentan la historia, por decir algo, yo que estudié en Estados Unidos, y te cuentan la historia de México,
y te dicen, el peor de los traidores fue Benito Juárez de México, porque fue el que vino a vender. ¿Cuándo han visto a un indio ser presidente? ¿Cuándo han visto que un indio sea dueño de un... Y te quedas con esa parte como que, pues sí es cierto, a ver, yo voy al campo, yo veo un indio, yo lo llevo a la Casa Blanca y le digo, dirige este país, pues no va a hacer nada, él va a querer regresar a su tierra a seguir sembrando. Pero cuando lo ves desde esta perspectiva, ¿qué lo llevó? ¿Qué lo motivó? ¿Qué lo incentivó? ¿Qué fue, voy a utilizar tu palabra, el detonante para decir, yo soy muy humilde, me pueden decir indio, indígena, como tú quieras, pero yo tengo que hacer algo por mi país? Cuando de alguna manera algo detona en el ser humano, partiendo de la emotividad y genera sentimientos, logra esto, que una persona de ese tamaño, haber nacido en esta cuna, haya llegado a ser presidente de un país, y sobre todo que además, digan lo que digan y pase lo que pase, el señor ya quedó en la historia de por vida. Y cuando tú le cuentas la parte del juarismo, que es más de este lado que de este lado, le cuentas la parte, mira, humanamente era esto, y humanamente actuaba en consecuencia a esto, empiezas a entender que lo que a ti te quisieron meter en la cabeza es lo que a esa gente le interesa que tú conozcas. Por eso es que yo alguna vez me pregunté, y ahorita vamos a ir a un corte y después me lo van a contestar, de acuerdo a lo que ustedes sienten y piensan, ¿por qué si estamos abajo de un país de primer mundo, por qué no somos un país de segundo mundo? ¿Por qué del primero se va al tercero? Y esto es algo bien importante que va a Voces Ciudadanas, y que tiene sus orígenes en esta historia. Vamos a ir a un corte, y así es que les voy a dar chance, no es examen, pero para que vayan preparando su respuesta. Vamos a ir a un corte, vamos a regresar del corte, amigos, con unos saludos, y miren nada más, cada que tenemos cosas interesantes, se nos va el tiempo como el agua, así es que vamos a un corte y regresamos. Estamos en Enseñarte. ¿Qué va primero? Regresamos, amigos. Ellas son graciosas, lindas, divertidas, alegres, simpáticas, coquetas, sinceras, honestas. Ellas lloran, sienten, ríen, piensan, aman, opinan, juegan, critican, hablan y creen. ¿Por qué quitarles todo eso? Ámalas, valóralas y respétalas. Hombres en contra de la violencia hacia la mujer. El cambio comienza por nosotros. ¿Y tú, ya empezaste a cambiar? Dicen que todo empezó con una gran explosión. Son las 5. Hola, soy Diana Avellaneda, actriz y cantante, y te invito a que escuches y veas Voces Ciudadanas. Es más que amor, es más que amor. De los creadores de Divas y Sapos y productores de Enseñarte, Voces Ciudadanas Films presenta. ¿Qué se puede decir de alguien así? No es el 007, ni un James Bond cualquiera, es el hombre del café. This is the end. Soy el hombre del café. Te invito a que me escuches todos los martes de 3 a 4 de la tarde en Un Café con, solo por Voces Ciudadanas. ¿Qué va, men? Oh, no. Bien, amigos, pues aquí estamos de nuevo. Vamos, antes de disipar la duda de mi querido Rubén Pavón, vamos a mandar unos saludos, ¿te parece? Claro que sí. Vamos a mandar unos saluditos a Liz, una bellísima y encantadora ciudadana, que además de todo nos manda saludos desde excelente tarde a todos. A nuestra compañera de Voces Ciudadanas, la hechicera, que como siempre nos anda mandando polvodero. Por eso es que nunca barremos aquí el estudio. No va a ser que vayamos a barrer el polvodero y nos quitamos la buena onda. Ok, al Monje Blanco Jr., a Luchador, sí. Mar Pacheco. Ya ha sido
cliente de verdad, enseñarte. Oye, sí, ¿verdad? Sí, ya es. Oye, como que ya hay que Sí. entregarle algo a Mar Pacheco porque es así como que muy constante. Ajá. Como que sí se tomó en serio lo que le dije, ¿no? Que los que vean todos los programas vamos a regalar algo muy especial para ellos. Ajá. Norma Campuzano no tiene nada que ver con la Campuzano, ya sí tiene sus orificios bien hechos. A Yanaí Richie. Sí, por eso es de verdad una persona bien, ¿no? O sea, bueno, no dije nada fuera que no, al contrario, ese es un ejemplo a seguir. Una gran Norma Campuzano. Y desde luego, ¿quién más? Abajo de ella, Yanaí Richie, que además nos dice muchos saludos. Y pues los saludos siempre se los andamos mandando, siempre le andamos ayudando, apoyando, porque es una gran artista. Y vale la pena apoyar las cosas que tienen sentido y que en verdad valen la pena. Son pocas, ¿eh? ¿Con quién más seguimos los Adis saludos? Mendoza, y tenemos también a nuestra queridísima Otra amiga cliente, fíjate. Danae Gutiérrez Madrigal, que nos escucha desde... ¿Te acuerdas desde dónde? Sí, de Quito, Ecuador. De Quito, Ecuador. Manda saludos al programa. Acaba y a de su llegar hermano. de Cuba, fíjate. ¿Sí? No nos dice de dónde, si de Matanzas, y de La Habana, pero de que llegó Llegó de Cuba. A Gisela Sánchez, Jennifer López. Fíjate, Jennifer López. También es Sí, también en la mañana me habló Marc Anthony, me dijo, yo dije, bueno, pues es que como en la mañana me habló a mí Marc Anthony, dije, se puso sus moños y dijo Jennifer, pues ahora yo veo el programa, ¿no? Ok, está bien. Muchas gracias Jennifer López por escuchar nuestro programa. Víctor Pérez, saludos Víctor Pérez. Tenemos también al licenciado Arturo Rodríguez, el prof. Muy bien. Magdalena Valencia. Mira, Lucy Hernández también, ya hay que considerarla ya para es los también premios, asidua, ¿no?, del programa, nos manda saludos, también le manda saludos al producer y a todo el elenco de la obra. Ella se dijo, mire, se lo grabó, Fantasmas del Imperio. Nelly Huerta Parra, Jessica Díaz, y además otra cosa, fíjate, también otra chica que ya también es asidua, ¿no? Digo, porque su apellido no es muy común, entonces estarlo mencionando en cada programa es así como que decir, ay, estás presente. Mar Akamapishli, que dice saludos a todos y a su marido por los 4 años de matrimonio. Oh, bravo. Vamos a mandarle un saludo al marido de Mar, que pues 4 años, apenas, ¿no? Apenas, sí, como que... Sí. Arrancando. Sí, va arrancando. Yo también quiero aprovechar ahorita que dice que los 4 años, quiero mandarle un saludo a mi novia que anda de luna de miel. Ya en 15 días me la regresan. Entonces, pero bueno, no sé si anda en Cancún o en Los Cabos, pero... Muy bien, Pavón. Bueno, yo sí quiero aprovechar y mandarle un saludo a mi super gran amiga que no está aquí con nosotros, que también es parte del elenco de Fantasmas del Imperio, a la gran actriz Angélica Morales, amiga mía desde la facultad, hace a Carlota. No tuve la oportunidad de verla como Carlota, vi la maravillosa intervención de Jimena, pero bueno, me mandó un mensaje vía Facebook donde yo lo leí que decía yo, me sentí porque Jimena quiere hacer todo, es productora, no es cierto, amaba navajas, claro que no. Así digo, yo leí su Facebook, porque antes que lo cerró. No, lo cerré porque pero no todo por eso no voy a ir al programa. Claro que no seas feo. Claro ya se me hacía raro. Sí, ¿verdad? O luego sea, te digo que más decía ya. Claro que no, está abierto al público ese mensaje y no dice nada de eso. Un saludo, no, es que yo leí el de queridísima amiga Angélica, es una pena que no estés aquí, porque ya la verdad, años de no verla, entonces yo dije, la voy a ver, y tu fan, mi hijo, así como que te sigue mucho, es que ya vi tal cosa, y vi a YouTube, y yo así de, ¿cómo sabes eso? Es que lo vi en YouTube. Claro. Y bueno, pues nos quedamos con las ganas de saludarte. En el momento que nos escuches, pues mira, un gran saludo, mi queridísima Angélica Morales. Y bueno, pues espero verte pronto. Y concluimos con el último saludo de Jessica Rabbit, que manda a saludar aquí al galán de la izquierda. Sí, okay. Sí, digo, si no se siente mal, ¿no? O sea, Jessica Rabbit y no es la de la película, no sé por qué le dicen Jessica Rabbit, pero pues... Okay. Ahorita hasta mandó su teléfono. Mira. Okay. Así es.
También un saludo al Club de las Brujas y Demonios del Facebook. Pues les mandamos un gran saludo porque aquí está la bruja mayor y si no, pues me anda haciendo polvo y ya no hago programa, ¿verdad? Entonces un saludo a mis queridísimas brujas y demonios. Bien, pues vamos a continuar con nuestros queridos invitados que... Nada más para que veas todo lo que movemos, fíjate, fantasmas, brujas, demonios, hechiceras. No, y cálmate que no vinieron los monstruos, pero la próxima semana vamos a tener monstruos. Así es que hoy fueron los fantasmas y la próxima semana. Sí, no puede ser. Pero otro tipo de monstruos, no es presidente. Otro tipo de... Bueno, pero esto viene la parte humana, viene la parte buena, la parte emotiva, la parte sensible, la parte que sí siente, la parte que sí analiza, piensa. La próxima semana van a venir los monstruos y queridísimos amigos, yo he cumplido. Sienten y analizan y piensan esos monstruos. Y además yo te voy a decir una cosa, yo he cumplido. Si no han salido los reportajes es porque Rosita cada vez que lo voy a sacar dice no, está mal, regrésalo y vuélvelo a hacer. Hijo de mi vida, claro que, o sea, antes no ha dicho lo de la camioneta, ya se ha tardado. No, porque ahora sí la trajiste, entonces, pues, claro como hoy sí me vine cómodamente sentado en su vine una combi. Es más, bueno, después les platico. Así es que vamos a continuar con el programa, con esto de Fantasmas del Imperio. La verdad es que se quedó una pregunta, pues no sé qué tan importante pueda ser, qué tan relevante, pero ahorita ellos nos van a decir qué tan importante o relevante puede ser para Fantasmas del Imperio. Y bueno, ¿cuál es su punto de vista? Yo quisiera escuchar la respuesta como personas y también como parte de Fantasmas del Imperio. ¿A cuál de las tres preguntas? Pues empecemos por la primera, después la segunda y después la tercera. Nada más me acuerdo de la primera ya la respondiste. Ajá, la que me parece una pregunta muy interesante, pero yo creo que sería digna de todo un análisis económico y político que yo la verdad no podría hacerlo, pero ¿por qué México está tan atrasado a pesar de ¿Por qué estamos abajo del primer país del mundo? Yo solo te podría contestar como Porfirio Díaz, de pobre de México, tan lejos y tan cerca de Estados Unidos. Creo que eso podría resumir un poco. Oiga, por favor, un aplauso, por favor. Aquí hablando fíjate, de tantas cosas de brujas, magos y hechiceras, la última respuesta que esperé encontrar, o que me dijeron, era esa. Y fue la primera que salió. ¿Tú le soplaste, Rosita? No, claro que no. Sí. Como es muy tu amiga. Es que estás hablando con... Bueno, yo quedo fascinada con la presencia de Jimena, porque cuando a mí me dicen... Porque no, Jimena pues no lo dijo. A mí me dicen, es que la mujer se hizo todo un análisis y toda una investigación. Yo dije, wow, yo quiero conocerla. ¿Por qué? Porque... precisamente la obra y todo lo que es el proceso creativo no es solamente el análisis histórico, es esta parte humana, es esta parte donde yo cuento también lo que yo como ciudadano común que escribe, que tenemos este talento y este afán y amor por el teatro, y yo digo pasión, y decimos en nuestro lenguaje esta situación, ¿no? Dejas a un lado lo histórico, dejas a un lado todo lo docto que puede ser el conocer la historia de México, porque dices, historia de México es guau, y pues, obviamente me voy a aburrir, ¿no? Pero le pones esta parte humana, le pones esta parte creativa que no nada más, y es a donde yo quiero ir en esta segunda parte. Voces no es ciudadanas. Una sola persona. ¿Cómo se padeció? Porque se padece. Cuando eres dramaturgo y director a la vez, te debes de quitar el chaleco, digo yo, de dramaturgo y dejar pasar al director y luego con todo el séquito de actores, ¿no? Porque cada quien hace lo que quiere y lo que desea, sumado a la producción. ¿Cómo es este paso? Del ya tener la idea, del ya tener el texto, ok, aquí está la receta, pero como no son enchiladas, ¿cómo es este proceso de llevarlo ya a escena, de darle vida a esta situación? Hijo, pues fue un proceso, además,
fue un proceso muy difícil porque íbamos como transformando sobre la marcha, de visita guiada, de repente ya era obra de teatro, y me acuerdo que cuando hicimos el primer tráiler no habíamos terminado la obra porque nació de otra, porque además había otra obra que además es bien notorio, el tráiler tiene otro tono al que tiene la obra. El tono del tráiler está en pieza y el tono de la obra ya como quedó es pues, de aventuras. Es mucho más ágil, mucho más rápido. Fíjate que, bueno, sí tiene aventuras, pero yo después me entero, es que todo fue al revés, ¿no? De hecho, cuando pedimos un apoyo que espero que se nos dé en algún momento económico, me decían, bueno, es que tú lo hiciste al revés, o sea, tú ya tienes la obra y ahora pides el apoyo, ¿no? Pues, sí, así fue todo, ¿no? Cuando yo me piden en estos análisis qué género es la obra, porque nos cuesta trabajo como definir. Encasillar. Porque hay partes que son pieza, hay partes que son como muy de aventuras. Resulta que ya después de un análisis pertenece al género de realismo fantástico. Realismo fantástico. Y bueno, que tiene una serie de características que tiene que ver con la historia de México, tiene que ver con la introducción de la fantasía, de los rompimientos tiempo-espacio, y bueno, una serie de características que encajamos ahí, pero te digo, como el burro que tocó la flauta un poco, porque no es que la hayamos pensado así, sino así salió, y después, pues, buscando en los géneros, pues resulta que atrapas, ¿no? Entonces la obra es realismo fantástico, digamos, latinoamericano, y pues cómo surge, cómo se padece, pues sí fue un año de padecimiento, porque además, bueno, yo no había estado en teatro, mi ambiente era la danza, cuando sí, ¿no? Entonces, para mí fue difícil porque además dirigir a actores, yo la verdad es que no estudié dirección de escena. Ahora entiendo. Pero tú decías algo bien interesante de la formación de Jimena como bailarina, que con mucha precisión. O sea, los bailarines son muy precisos, que el pie, la manita, es que a eso voy con el y todo eso, y entonces lo mismo buscaba con los actores. Y de alguna manera la actuación es un poco más pues de vivir más en ese momento, y la vivencia tiene que ver cómo estás en el día, cómo está el público, cómo está la reacción de tu compañero. Entonces, pero lo padre es que su precisión era tan fuerte que provocaba que nosotros como actores pues investigáramos, buscáramos, construyéramos. Entonces fue un trabajo fuertísimo. Y yo lo disfruté. Fue un vestir sobre un revestir sobre el vestir sobre, y es que sí, cada uno, no solo en personaje, sino en esencia, tienen hasta las uñitas pintadas, o sea, están así detalladas. Una exigencia total. Sí. Una disciplina que fue, bueno, fuertísimo. La verdad es que la obra alcanzó un nivel maravilloso. Claro. Sí. Y fue gracias a la formación como bailarina que la aplicaba, ¿no? De ser rigurosa y ser, pues provocar la exigencia de los actores. Claro. La autoexigencia. Dijera mi abuelito, esa gracia no me la sabía de ti. Fíjate que Jesús también tenía ahorita en el corte, estábamos comentando, y tiene también su punto de vista, su respuesta. Y ya me di cuenta que sí, o sea, como que sí hay aquí como que distan mucho uno de otro, y eso creo que fue también interesante para Fantasmas del Imperio, porque cuando estás metido en el mismo pensar de la otra persona, pues es como que complementa, ¿no? Nada más está complementando, mi idea la complementa él, y la idea de él la complementas tú, y como que son parches sobre parches. Nos aventamos unos rounds de horas, pero cuando hay... Y eso generaba el texto. Claro. Y eso yo creo que también le dio otro plus a esta puesta en escena, ¿no? El hecho de decir se dio, porque además Jimena dice, pues era una visita guiada, y de pronto se hizo obra de teatro, y de pronto Jesús viene y le agrega, y yo le quería que... Entonces siento que eso fue otro plus que le da otro punto hacia arriba. Aquí es donde yo quiero que Jesús nos platique ahora del proceso
de producción. O sea, la gente escucha producción, claro, es el que clava las maderitas y hace la sillita y hace la escenografía y hace, o sea, cosas así como que muy esquemáticas, la monografía, ¿no? Para ilustrar. Aquí el proceso de diseño de producción es más allá, o sea, tiene que converger con toda esta serie de situaciones y de emociones. ¿Cómo fue ese proceso, Jesús? ¿Cómo te enfrentas a esa situación? Mira, es que yo creo que la producción viene desde conseguir el presupuesto. Es la parte más difícil. La parte más difícil. Exacto, sí. Bueno, acá tuvimos también una superproductora que se enamoró del proyecto y de hecho creó su productora a partir de este proyecto que se llama COSAC, Marta, y la verdad es que le apostó con ganas al proyecto y el proyecto también en producción fue creciendo. O sea, iba a ser una cosa chiquitita y de pronto ella dijo, este proyecto está tan bonito y empezó a decir, no, quiero algo mucho más. Entonces a partir de eso empezamos a generar la multimedia, la música, la iluminación. Inicialmente no había multimedia. No había multimedia. A ver Cavalia y entonces llega Inspira y dice no, y nos dice, ¿saben qué? Quiero la obra como Cavalia, como con multimedia. Y yo así, pero ¿cómo que? ¿No? Aparte del quiero. Sí, ajá. Sí, bueno, sí. Es una productora sí. Sí. Entonces, pero había que tener mucho cuidado de no a corrientar la obra, no porque hubiera mucho, claro, se volviera algo corriente, se volviera algo con muchos chispitas, y muchos, ¿no? Sino habría que ser muy cuidadoso de invertir bien la confianza que se nos estaba dando. Y seguimos en el mundo de las precisiones, ¿te das cuenta? O sea, Por la supuesto. Precisión actual, la precisión dirección, la precisión del diálogo, del texto y la precisión de la producción. Exacto. O sea, es como que muy disciplinadito todo en el sentido no de que sea riguroso, sino que precisamente este rigor es lo que le da esta riqueza que tiene la obra. Bueno, te quiero decir algo que yo creo que es importante. No es demeritorio, al contrario, pero es la realidad, como yo planteo la historia. No fue un proceso, no hay rigor en el proceso creativo, al contrario, a veces era un caos, ¿no? Era un caos. Pero yo creo que el rigor se refiere al tema de el apasionamiento. Así es. El apasionamiento, las desveladas que nos fueron una y otra. Llevábamos días de no dormir, seguir escribiendo y transformar lo que habíamos escrito, releerlo, otra vez. No me gusta. Y es que es eso. Yo siempre he dicho la situación, si no te apasiona lo que haces, o sea, simplemente no lo haces. Claro. Y es esto, ¿no? Yo digo, me dicen, es que Angélica tiene muchas, es que eres muy intensa. Sí, soy apasionada. O sea, es que no entiendo cómo accionar de otra manera si no es con pasión. Claro, o sea, el que te desveles, el que dejes de comer, el que digas, híjole, ya pasaron, no las horas, los días y yo sigo aquí. O sea, exacto, ¿no? Y ese es a lo mejor mi término no fue el adecuado, pero sí fue, sí es esta situación, ¿no? El apasionar, porque apasionaron a todos los que nos dicen, ¿no? Que son los actores y todo, y se ve en toda, pues vaya, en lo que vemos en el escenario, ¿no? Entonces, pues nada más que Jesús nos diga su respuesta, que ya la tenía súper preparada, la tenía en la punta de la lengua. Y yo no lo dejé. No, está bien. Sanguinariamente. No, fíjate, Ruthcita, que yo creo que algo padre que está teniendo esta entrevista al mismo tiempo que la obra de Fantasmas del Imperio es eso, que realmente esto se está construyendo de lo que sientes, de la parte humana, porque cuando vas tras un guión, sí, si ahorita nos ponemos a leer ahí el prompter del productor, pues ya deberíamos estar anunciando no sé qué cosas, pero ya valió. Exacto, pero cuando te apasionas, cuando realmente pones la parte humana, da como resultado esto, cosas positivas, cosas que a lo mejor no estaban dentro de las preguntas y sin embargo salieron, pero que van aunando una, otra, y van sumando y van construyendo cada vez más lo que es Fantasmas del Imperio, y lo van haciendo todavía más interesante. Yo te puedo asegurar que la gente que está ya sintonizándonos, escuchándonos a través del internet o viéndonos a través de TV por internet, está así como que, bueno, pero pues cuenten más de la historia, o sea, ya dejen más de que sí, cómo le hicieron, pero qué más, se apasiona, porque así yo te veía, ¿no? Apasionada, y eso es algo bien importante, porque en ese entonces fuiste tú como público,
Y como público dijiste, bueno, yo salí apasionada, ¿no? Y esa es la parte también que hizo que esto fuera exitoso, ¿no? Ese apasionamiento. Así es que, Jesús, danos tu respuesta. Pues, ¿qué era la pregunta? No, lo ubico perfecto. Okay. Mira, creo que venimos cargando un sometimiento de cientos de años, desde la conquista. El sometimiento al mestizaje, porque no somos indígenas, para nada somos mestizos, pero también hubo un sometimiento muy fuerte a los mestizos. Y es algo que venimos acarreando hasta nuestros días. Después viene Estados Unidos y también hay un sometimiento de muchos tipos, ¿no? Hay sometimiento de la iglesia, sometimiento de la televisión, de los productos, la publicidad, la mercadotecnia, en fin, y todo ese sometimiento tiene que ver con los intereses de cada lado, ¿no? Somos resultado de la ley del más fuerte. Sí. Eso es lo que yo siento. Y creo que nos cuesta trabajo creernos como mexicanos, que podemos salir adelante y estar orgullosos de quién somos. Porque queremos copiar una idiosincrasia que no nos corresponde, queremos parecer gringos, vivir políticas gringas, comercio gringo, que no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, en el día que empecemos a aceptarnos, querernos, creo que empezaremos a ser un país de primer mundo. Pues ahí está la respuesta, y vamos a irnos a otro corte, pero antes del corte, sí. Vámonos con unos saludos. ¿Qué te parece si le mandas un saludo al Voces Ciudadanas? Rafa Nieva, él también. También, por eso te lo dije. Ya es nuestro asiduo escucha. Así es. Rafa Nieva, Eli Muñoz, de Galvez. ¿Y de Galvez Jane? De Galvez Jane. Y bueno, aquí quiero hacer una mención muy especial. La semana pasada, nuestra queridísima, pues, asistente de producción, pues es la personita que apoya a nuestro productor, Brenda Paola, pues enfrentó una sensible pérdida de su abuela. Pues mi Pau, todo Voces Ciudadanas, todo Enseñarte y todos nuestros invitados también contigo, un abrazo. Y pues bueno, lamentamos mucho este suceso. Yo te mando de manera personal un gran abrazo, y pues es triste, pero bueno, vamos a continuar. De verdad, Pau, eres una super niña, una gran mujer. Te queremos mucho, esperemos que pronto estés aquí con nosotros de nuevo, y pues renovada y demás, y te mandamos desde aquí un profundo abrazo. Y fíjate que ella mencionaba algo muy personal, muy íntimo, que para ella su abuelita fue como su madre. Así es. Y para muchos yo creo que lo es. En este caso, o en el mío, ya lo habíamos platicado, que mi madre me deja por cuidar de mis hermanos. Mi abuela es la que se encarga de hacer de mí, pues más bien ella se encarga de ser el semillero y decirme por dónde sí y por dónde no. Y es cuando los seres humanos nos toca ver a estas personas secundarias como primarias, ¿no? Entonces, la verdad es que ella lo menciona de esa manera, que era como su madre, y pues es algo muy sensible. Los que la conocemos, bueno, ustedes no lo ven porque ella está atrás de cámaras, pero de verdad que es una pieza fundamental y una pieza clave para la gente de producción. Así es que, mi queridísima Brenda Pau, te mandamos, yo en lo personal también, como dice Ruth, te mando buena vibra, muchas bendiciones, que puedas salir rápido de esto. Sé que a veces las palabras no dicen nada cuando hay una pérdida irreparable, pero sabemos que eres muy grande, y como grande vas a estar aquí pronto con nosotros. Así es que pues nos damos un corte, recordando que estás con nosotros y que no nos olvidamos de ti. Esto es Enseñarte. Voces ¿Qué va primero? Ciudadanas. Nos damos un corte. Conoce el primer foro y bazar del cómic en México, Comics Rock Show. Aquí vas a encontrar todo lo relacionado con el fantástico mundo del cómic: playeras, revistas, videojuegos, juguetes y todos sus materiales, Ciudadanas. CDs, tarjetas y más. Lo encuentras cada sábado de 11 a 5 de la tarde.
Comic Rock Show. Disfruta de las mejores actividades como conciertos, talleres, conferencias, invitados especiales. www.comicrockshow.com www.comicrockshow.com Comic Rock Show. Primer foro y bazar del cómic en México. De los creadores de Divas y Sapos y productores de Enseñarte, Voces Ciudadanas Films presentan. ¿Qué se puede decir de alguien así? No es el 007, ni un James Bond cualquiera. Es el hombre del café. This is the end. Soy el hombre del café y te invito a que me escuches todos los martes de 3 a 4 de la tarde en Un Café con, solo por Voces Ciudadanas. ¿Qué va, men? Oh, no. Soy Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano. Estoy convencido que tenemos que contribuir con nuestras ideas, con nuestra visión, con nuestro compromiso, a temperar las diferencias de este país y somos fundamentales en el cambio que demanda México. Movimiento Ciudadano. Hola, soy Ivonne Jolín y te invito a escuchar Voces Ciudadanas. Bueno, amigos, pues estamos aquí de regreso y como podrán darse cuenta, pues estoy súper ultra mega bien acompañada por el elenco de Fantasmas del Imperio. Bueno, o sea, digo, ya me siento así como que hasta subyugada. Voces Ciudadanas. Bendita entre los hombres. Sí, sí, me siento así como que entre tanto fantasma, el único tangible es un buen favor. Ok, bien, pues estamos aquí con el resto del elenco de Fantasmas del Imperio. Tenemos a Alejandro de la Rosa, quien interpreta a... Bueno, le da vida, porque eso de interpretar, no, le da vida a Melchor Ocampo y de qué forma. Me tocó ver su trabajo respecto a Melchor Ocampo, o sea, y me quedé fascinada, pero también tenemos a Marco Duzul, que da vida a Juárez. Hola, buenas tardes. Alberto Acosta, que también es un alternante de Juárez. Ahí, bueno, a un amigo de casa que ya lo conocen, ahorita estaba diciendo, yo ya he ido muchas veces allá. La gente me va a odiar ya. Me van a alucinar. Bueno, a nuestro queridísimo amigo José Juan Núñez. Hola, queridos telecibervidentes y radiocibervidentes. Y que bueno, gracias José Juan, da vida a Porfirio Díaz y a Juan Álvarez. Bien, pues aquí la situación es muy concreta. ¿Cómo es, por ejemplo, por quién empiezo? Ay, es que son tantos. ¿Qué te parece tengo a dos Juárez. Por ejemplo, vamos mira, a ¿qué te parece que como eres la dama del programa? Me van a preguntar, no, se trata que... No, tú escoges, tú eliges. Sí, claro, o sea, por eso dije, vamos a empezar por Juárez. Pero hay dos Juárez. Por eso, tengo dos Juárez. Y quisiera yo que estos actores que dan vida a Juárez me hablaran de cómo abordaron esta situación del personaje, cómo le dieron vida, cómo lo crearon, a qué situaciones se enfrentaron porque son dos, y uno dice, son dos que hacen lo mismo, pero cada quien tiene su toque. ¿Cómo fue enfrentarte a esta persona que es Juárez, que precisamente pues no nada más se queda en un texto, sino se queda en toda una situación de vida? ¿Quién empieza? Primero,
Pues en principio interpretar a Juárez pues ya es difícil, ¿no? Por la figura propiamente que es. Ahora, el ponerlo en las circunstancias en que se encuentra la obra, con esto de la ciencia ficción y los viajes en el tiempo, lo hace, eso es lo que le da vitalidad al personaje, ¿no? Lo saca de esa efigie, ¿no? Entonces ya lo sitúa en la tierra y lo pone a vagar por el tiempo. Entonces esa es la circunstancia más próxima, lejos del hecho histórico, ¿no? Que es importante, sin duda. Sí, claro. Pero aquí lo interesante del asunto es de que Juárez empieza a viajar. Y al sentirse, pues es lo que lo va haciendo más, digamos, más humano a la gente, al punto de vista de la gente. Ahora no me evadas la pregunta, Marco. Marco, ¿cómo lo asumió? Porque bueno, ya me dijiste de los tintes del personaje, pero ¿cómo lo asume el actor? Es difícil un personaje como este. Voces por la forma ciudadanas. y por como lo tenemos estereotipado, ¿no? Es difícil manejarlo y ver qué tanto es cierto de que Juárez era como era y cómo lo pintan y cómo está en las estatuas pero pues Juárez también era humano, ¿no? Claro. Entonces el manejarlo y ver ese Juárez por dentro y Juárez qué es lo que pasa en las decisiones y pues ya te va dando ese matiz como para que te ayude a formar ese personaje. Claro. Alberto, ¿cómo asumes este rol? Bueno, en mi caso fue completamente al revés. En mi caso yo no asumí a Juárez, Juárez me asumió a mí desde chiquito. Estaba yo en la primaria y en una delegación había que pasarse en la delegación Venustiano Carranza, pararse y hacer un discurso de Juárez y a mí me ponen de personaje de Juárez de chiquito y ahí voy y entonces eso fue la primera. Luego la segunda, en la secundaria, los apodos. Esto es una cosa bien interesante de la cuestión de lo que hablaba Jesús hace rato, de la cuestión de no aceptarse a sí mismo, la discriminación, los apodos de Indio, Juárez y cosas por el estilo, que Benito, pero son de burla. Entonces era una cosa que me persiguió durante un buen tiempo. De hecho yo odié a Juárez mucho tiempo, precisamente por esa razón. Entonces sucede que ya cuando me toca la vida de actor profesional, una vez incluso me decían, ay, ¿por qué no es Juárez? Yo, no. Precisamente porque me trae un recuerdo así completamente... Interpreta todo, Pedro Juárez. Sí, completamente lo contrario, ¿no? Decía, no, qué horror. Y de repente, pero empiezo a meterme en obras donde interpreto Juárez. Esta no es la primera, ya le había hecho en una vez anterior, en lo que era La Noche del Emperador. Y empiezo a investigar más y aparte después me doy cuenta que por circunstancias muy similares me parezco mucho a Juárez, no nomás físicamente, sino que es un cuate que de alguna manera también luchó por la raza, también luchó porque el mexicano se considerara mejor en la raza indígena, que a pesar del mundo en el que vivió también él luchó porque la raza indígena tuviera como que un representativo, vaya, que no fuera una cosa peyorativa, sino que fue la lucha racista también. En eso me identifico mucho con él. Entonces de alguna manera empecé a clavarme, a meterme al grado que pues luego Jimena tuvo la bondad de llamarme también para su hace 10 años y después ya nos estrenamos y 10 años después. Pero y luego con la buena suerte de que lo he interpretado en 2 documentales, en Discovery Channel 5 de mayo en Día de Gloria y últimamente, hace 2 semanas se estrenó Maximiliano de México, Sueños de Poder, y en los documentales interpretó a Juárez. Entonces realmente pues el personaje me ha echado a mí, o sea, realmente ha sido lo contrario, ¿no? Y al grado de que bueno, pues ya me ha encantado, vaya, por lo mismo que ha sido como, primero fue así como que una cosa verdaderamente traumante y después ya se convirtió en una cosa de trabajo muy buena. O sea que a ti sí te sucedió lo que le sucede a Melchor, el túnel lo absorbe, así a ti te absorbe Juárez, así de... Exacto. Ajá, entonces te hacía el túnel De hecho, el túnel del tiempo. El túnel del tiempo. El túnel del tiempo. ¿A quién absorbe? Ok. Entonces fue una postvisión, ¿no? Okay. Hay un detalle. Los billetes de 20 pesos no tienen a Benito Juárez, tienen a Alberto Acosta. Creo que
tiene a Benito Juárez. No es cierto. Es Alberto Acosta el que está en los billetes de 20 pesos. ¿Ah, sí? Estábamos en el llamado de lo de esto de Discovery y agarró con Juan Carlos Vives. Ajá. Agarra y pone su celular y pone el billete y me empieza y pum, y lo manda a los YouTube. O sea, de lo más vaciado, ¿no? En la anécdota de esa grabación, y lo subí a YouTube. Entonces te digo, pues en mi caso es completamente diferente al de Marco. A él lo asumió de otra manera, yo lo asumí a mí más bien Juárez me agarró a mí, no yo a él. Sí, no, pues fue así como que diferente el proceso. Es que fue como una fobia, ¿no? Al final de cuentas dicen que se vence la fobia, pues con lo mismo que te la produce. Entonces, si no querías hacer a Juárez porque te decían Juárez de pequeño y además de forma peyorativa, dijiste ahora de grande, pues no lo hago, pero que como actor te hablan y te dicen en Discovery Channel nada más hay Juárez, ¿qué quiere? ¿Juárez o Juárez? Pues sí. No, pues Juárez. Y luego haces el otro documental y este es usted un buen actor, pero ¿qué cree? Nada más tenemos un personaje, ¿Juárez o Juárez? Bueno, pues Juárez. Y luego te habla, te hablan de este lado. Lo que menos has de querer en tu casa has de tener, ¿no? Y luego Jimenitas le dice, ay, pues yo necesito un actor. Pues aquí estoy yo, pero nada más hay Juárez o Juárez, ¿no? Entonces ahí es donde de alguna manera empiezas a sentir a Juárez y empiezas a hacer, y no sientes que esta parte, por tanto que te están de alguna u otra manera relacionando, te fue un poco más fácil, de alguna manera decirlo, el realizar este papel. Sí, por una parte, por otra no, porque siempre cuesta trabajo romper con el esquema de la estampita. O sea, porque prácticamente ese esquema del inconmeable cuesta bastante trabajo. Porque por un lado, tiene uno que dar el juego para parecer un poco inconmeable, y por el otro, pues tiene que romper con el esquema, porque eso se vuelve aburridísimo. Entonces, como que sí es un poco difícil en ese sentido, o inclusive en cámara. Me acuerdo que no te me muevas y no pestañees, y o sea, la cámara quería mucho la rigidez, ¿no? De repente, ¿no? Entonces de repente romper con la rigidez y poder darle vida cuesta un poquito más de trabajo, pero es padre. Yo la verdad me encanta la cuestión ideológica. La vida que sigue es masón, por ejemplo, crea el rito nacional mexicano, tiene un montonal de cómo se llama, de importancia en la historia. Entonces conforme te vas profundizando, te va encantando. Además la vida que no tuvo nada vida fácil. Creo que de hecho no le sobrevivió a ninguno de sus hijos, todos se fueron muriendo, tuvo cosas así horribles en su vida que vivir, lo encarcelaron varias veces, precisamente por defender cuestiones de la tierra, de ir en contra de la iglesia, en fin. Entonces la verdad la vida es muy interesante y de alguna manera siempre se me facilita un poco el canal para entrarle por ahí. ¿Cómo puedes comparar o cuáles fueron las diferencias entre los documentales interpretando a Juárez y Fantasmas del Imperio viviendo a Juárez? Pues muy padre, porque Fantasmas del Imperio es una obra que me gusta mucho hacer, me divierte mucho, me encanta. Luego, por ejemplo, estoy acá con Don Porfirio, estamos el choque con Porfirio es una de las escenas que me encanta. ¿Cómo se llama? Pues es que la vivida de Fantasmas del Imperio es más divertida. Bueno, a pesar de que conservas el carácter al que estamos constantemente recriminando que no eche relajos a Ignacio Comonfort, sí, y Don Ignacio y Juárez con la parte seria, pero en el fondo te estás divirtiendo, porque la verdad estamos haciendo reír a la gente y es muy padre. O sea, tienes esa bifurcación actoral de que por un lado puedes estar muy serio, pero puedes de alguna manera estás contribuyendo. Yo soy un poco el patiño de Ignacio Comonfort en una escena, entonces no estás tú con la comedia, tú la está llevando el conferencista, está llevando como un foro, otros personajes, Melchor también de repente la lleva, o sea, entonces, y uno los apoya, ¿no? Hace un poco el patiño, no perder aunque de repente se le sale uno lo guasa, ¿no? Pero sí trata uno de conservar ese Pero personaje. Tú como actor, ¿te sentiste más libre al hacerlo? Es decir, esa libertad te generó una confianza para poder realizarlo de manera pues más habitual, es decir, sin tanta pose, sin tanto guión, o fue como los documentales, metido sobre tu guión y metido sobre el papel de Juárez. No, sí hay más libertad. De hecho, en el segundo documental también el guión era un poquito más, que le da un poco más de expresión a Juárez,
que en el primero sí era muy rígido. El segundo le daba un poquito más de expresividad. Y en la obra de teatro también, obviamente, tiene mucho más chance de expresar. Igual Marco también tiene Voces ciudadanas. de crear más, o sea, que tenemos la oportunidad. El teatro y esta obra de Jimena te da la oportunidad esa de poder recrear. Incluso cada función que vas encontrando también, vas encontrando más cosas que de detallitos. Y luego con el equipo de compañeros que tenemos excelente, nos hacen observaciones. Oye, esto ya que aquí con Alex, con José Juan, entonces hay un trabajo de creación constante. Lo bonito de esta obra siempre tiene está dando más. Y aquí se aplica el trabajo grupal. Sí, totalmente. Es la retroalimentación y es el absorberse, dejarse absorber por estas esencias, ¿no? Porque reiteramos lo que se comentaba, ¿no? Están ustedes ventilando la parte humana. O sea, la parte histórica sí está bien, está padre, la conocemos, pero la parte humana, a mí me encantó, por ejemplo, Melchor Ocampo. O sea, yo lo último que me imaginé fue que voltear y Melchor Ocampo le está coqueteando a una espectadora, y dije, ¡ah, caray! ¡Ah, caray! Pues es que es la vida de Melchor Ocampo. Sí, claro, sí, claro, sí, pero, o sea, regresando a esta petrificación que tenemos, ajá, estampita, ¿no? Sí, claro, que tú te encuentres con un Melchor Ocampo manifestándose y coqueteando, dices, wow, no, yo dije, sí, ¿sabes? ¿Por qué no me tocó de aquel lado? Hubieras hablado. Sí, claro, y sale del lado contrario, ¿no? Ahí tienes al actor que es el Melchor Ocampo. Claro, y bueno, ahora quiero que precisamente nuestro queridísimo amigo Alejandro de la Rosa nos diga cómo enfrentó a este personaje. Mira, es una mezcla de todo. Son tus emociones como persona, como actor, como... ¿Cómo te puedo decir? Como alguien que tiene que dejarse llevar. Tú te dejas llevar, en primer lugar, por un texto, te dejas llevar por un director, en este caso es Mena. Te dejas llevar por el ambiente, te dejas llevar por el contexto que te dan los demás actores. Claro. Y lo haces tuyo. A nosotros nos dicen, ¿sabes qué? Es que no actúes, hazlo. Sé lo que te están pidiendo que seas. Si tú tienes que ser un bolero, vas a ser un bolero, vas a ser un campesino, hazlo. Si vas a ser un drogadicto, hazlo. En este caso, tienes que ser un personaje histórico. Entonces, era buscar, era meterte, era dejarte llevar por todo lo que te decía la parte de la dirección. Melchor Ocampo es seductor, Melchor Ocampo es firme, Melchor Ocampo es muy intelectual, es muy conquistador, pero no era el conquistador de mujeres, no, era la persona que tenía ese encanto para poder atrapar todo lo que él quería, porque era muy noble, era muy entregado, era muy de su familia. Por eso cuando él se retira de todo este ambiente político efervescente, pues obviamente se reúne con su familia y es de su casa. Desafortunadamente, cuando llegan estas partes muy críticas con Voces ciudadanas, con Márquez, que le dicen atrápalo y desaparécelo, pues el señor literalmente lo hace. Y así, o sea, aprovechándose Leonardo Márquez de esa orden, pues así yo me lavo las manos y yo voy y desaparezco la piedrita del arroz, ¿no? Entonces es cuando él precisamente dice, o sea, aquí estoy, amarran a su gente, someten a su familia y el Señor dice, pues aquí estoy, entonces háganme lo que quieran, ¿sí? Entonces como actor o como persona es una mezcla, porque si tú te diste cuenta, empieza el personaje siendo dicharachero, seductor, coqueto, entra a la parte medular de decir, yo vengo aquí a protestar, porque quieren eliminar las leyes reformistas, porque quieren eliminar la parte que está mezclándose con Benito Juárez, y es mi hermano casi, o sea, ¿sabes? ¿Cómo me hubiera gustado haber acompañado a mi amigo? Lástima que para ese entonces yo ya no pude ser parte de esa historia, ese es uno de los textos de Melchor Ocampo. Entonces, es una persona muy entregada como personaje de la historia. Entonces,
Me gusta esa parte donde se abre la multimedia y entran los soldados y dónde está Melchor, y dices, bueno, él recuerda todo ese pasaje y dice, aquí estoy, mátame. ¿Para qué caminamos más? Mátame en el cerro, aquí es donde estamos. Punto. Incluso hay un pasaje en YouTube, lo pueden buscar, que es una novela que se llama El Carruaje, donde van precisamente ya llevando al cerro, y dice, pues ¿para qué vamos tan lejos, señor? Aquí fusílenme. Y el mismo grupo de los soldados pues lo humilla, quitándole su chaquetín, quitándole sus botas, quitándole eso me sirve. Pum, se acabó. Eso es parte de lo que es Melchor Ocampo. Y bueno, impregnarse de esa fuerza requiere toda una labor. Ya hace mucho que no lo decía Rubén, la situación de que cortan es más interesante. Tenemos que ir a una pausa, pero no se me van porque seguimos aquí con el gran elenco de Fantasmas del Imperio. No se van de ahí, regresamos. ¿Qué caso tiene que en todo el país haya 32 órganos electorales y en México haya un solo órgano electoral nacional que nada más organiza 2 elecciones cada 6 años, pero le paga toda la estructura todos los meses de todos los años, haya o no elecciones? Entonces, ¿por qué tenemos que hacer que las elecciones del país sean las más caras del mundo, pero además que haya perversión en los órganos estatales? Movimiento Ciudadano. Camelot Classic. Voces Primer polibazar de arte ciudadanas. medieval contemporáneo en México. Vive una aventura de película donde las leyendas cobran vida. Música de gaitas y percusiones, combates, danzas árabes, malabarismo de fuego, el baile del dragón, el vuelo del halcón y mucho más. Camelot Classic. Visítanos en www.camelotclassic.com, www.camelotclassic.com. Camelot Classic. Camelot Classic. Primer foro y bazar de arte medieval contemporáneo en México. Ok, amigos, pues regresamos a nuestro último corte. Ya, se acaba. Fíjate que es bien importante el que todos nos hayan dado su punto de vista humano. Y claro, falta Porfirio Díaz, pero de los que han pasado ahorita en la entrevista, Ruthita, y como siempre el tiempo es bien tirano, se nos está acabando el tiempo, pero yo creo que en este último bloque nos vamos a ir con las conclusiones, con las partes más fuertes pues de todo lo que tiene cada personaje. Y a mí me gustaría de verdad invitar a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando. Por ahí yo sé que hay recibí un mensaje que hay una persona que se dedica a incentivar este tipo de producciones, pues que no le tenga miedo, ¿no? Que le apueste, porque yo sé que va a ganar, va a ganar, y no a la larga, sino esto ya está demostrado que es un éxito total y rotundo. Así es que, pues, no digo tu nombre, pero si ahorita me manda el mensaje y dice que adelante, pues adelante, ¿no? Pero el hecho de que ya hay un interés, Rutita, focos, de hecho, ¿no? yo así, derecha la flecha, perdón por la expresión, pero llegué con Jimena y le dije, me interesa. Lo quiero en mis escuelas, lo quiero en mis zonas, en mi pueblo, que se llama Melchor. Que se llama Melchor. Y sí, o sea, estamos haciendo toda esa situación, moviendo a todo lo que se tenga que mover administrativamente hablando, para que Fantasmas del Imperio llegue, pues digo, entre más público tenga, es mejor, y aparte es uno de los productos teatrales que pues sí, hay que mover y hay que difundir. Y bueno, no te me quedes callado, ni te me escondas. José Juan Núñez es el único que nos falta. Dice que dejamos el tirano hasta el último. Sí, claro, que ni tan, bueno, yo sé algunas cosas igual y a veces no es ni tan tirana, ¿no? Que nos hable de esta situación, de cómo abordó y todo lo que implicó
personificar y darle vida a don Porfirio Díaz, pero también a nuestro Juan Álvarez, que me encantó ese Juan Álvarez, es maravilloso. Bueno, empiezo con Juan Álvarez, voy a tratar de ser muy rápido, porque hay otras cosas, pero bueno. Juan Álvarez, abordar a Juan Álvarez fue muy interesante porque es uno de los personajes que creo que están un poco en el armario de la historia. Poco se habla de Juan Álvarez y fue un personaje muy importante porque lucha en la independencia, es un independentista, y bueno, vive el México de la independencia y llega incluso a pelear contra Santa Anna y después a iniciar la cuestión de las leyes reformistas junto con entonces lo abordamos desde un punto de vista que él es de Guerrero y entonces tenía como actor la encomienda de separar a dos personajes, hacer a Juan Álvarez al principio y hacer a Porfirio Díaz al final, y yo me la pachangueo súper bien en la obra porque nunca vuelvo a aparecer. No estoy en el principio y en el final, y entonces me toca ver a esta bola de fantasmas. Y entonces me divierto mucho viéndolos, ¿no? En lo que yo estoy en mi silla cómodamente no haciendo nada. Y disfruto la obra. Entonces es maravilloso, ¿no? Bueno, y le ayudo a quitarse los pantalones a Mauricio Núñez, que no vino. Lo conozco en la intimidad. Con razón siempre tratar de Mauricio. Mauricio Núñez y yo ya sentimos que nos amamos mucho. Siempre me toca. Se forman esta compañía, lo que tiene es que somos una familia. Entonces yo estoy al lado de Mauricio siempre y le bajo los pantalones, yo ubicado enfrente de él, y es algo hermoso, ¿no? Tiene 20 segundos para cambiarse de personaje. Apuesto que hay mucha gente, muchos jóvenes sobre todo, que sí, claro, lo mío es el teatro. Sí, señores, pero eso, para que lleguemos a esos albores hay que estudiarle y machetearle mucho. Sí, claro. Que había que separar a los dos personajes. Entonces Juan Álvarez, como guerrerense, optó por darle ese acento junto con Jimena, que decía, tiene que ser más campechanón, no así lo queríamos abordar, más acapulqueño, más dicharachero, y así lo fuimos dibujando. Hubo una cosa muy bonita en el medio del proceso. Ya estaba armado Juan Álvarez cuando de repente tenemos una entrevista, Jimena y un servidor, con el maestro José Manuel Villalpando, que es una persona que nos avala esta obra. Por cierto, es una obra avalada por el historiador, el maestro José Manuel Villalpando, y eso realmente es muy importante. Y de repente nos platica quién es Juan Álvarez, otra visión de Juan Álvarez, que fue un cacique de Guerrero, que tenía un maltrato hacia la mujer muy fuerte. Voces ciudadanas. Con esa garra, sí. Esa fuerza que te agarra. No, yo ya no quiero a Juan Álvarez. Fue cambiar un poco a Juan Álvarez, pero finalmente regresamos a él, ¿no? A las bases, a los orígenes, porque creo que realmente así nació para nosotros, ¿no? Y así dijimos, está bonito. Está bonito. Se modificó un poco. Está precioso. Porque aparte nos enteramos, venía la parte de Juan Álvarez que pelea en la defensa del castillo de Chapultepec y luego nos damos cuenta y nos enteramos por el maestro Villalpando que siempre. Entonces ahí hay una... Se queda, él no actúa llamado, se hace, según el maestro Villalpando, se hace tonto ahí con los caballos, no bajen, por eso masacran a Banderas, por eso la estación Metro Banderas es donde masacran al general Banderas, porque Juan Álvarez nunca llega a Santiago. Y entonces es un dedo en la llaga que queremos poner, entonces que lo dejamos ahí en el donde investigar, como Jimena, dentro del constructivismo de la obra, ¿no? Pero así teníamos que abordar a Juan Álvarez y entonces había que hacer una diferencia entre ese Porfirio Díaz que al final me toca interpretar, que bueno, va bien con otro porte, con otra voz, con otro sentido. Y para abordar a Porfirio Díaz, híjole, me puse a desayunar, comer, a cenar Porfirio. Aparte, soy fan de Porfirio desde mi infancia, mi abuelita era porfirista. Entonces, así como Juárez encontró a Humberto, Porfirio me encontró a mí. Porfirio encontró. Y luego se acaba de quitar los bigotes, porque trajo unos bigotes porfiristas como un año. 2 años, así. 2 años con el bigote natural, ¿no? Pero pues acá otro proyecto de la misma directora, que soy Diego Rivera, pues no puedo usar bigote, ¿verdad? Entonces el
bigote. Ahora es postizo. Ahora es postizo. Entonces, me encuentra Porfirio Díaz y yo fui muy feliz cuando me toca hacer el personaje. Entonces fue estudiarlo también desde el fondo, me fui a buscar sus casas al centro histórico, no existen ya, después las tiraron. Pero traté de ir a cada lugar en donde vivió o en donde estuvo Porfirio Díaz, estudiar qué comía, qué le gustaba de comida, qué le gustaba de cena. ¿Qué le gustaba comer? Su vida, el mole. Era un fanático del mole negro. Wow. Realmente, o sea, muy un fanático del mole negro y del chocolate también. O sea, nunca dejó sus raíces, ¿no? Las anécdotas de Carmelita, que le ponía los polvos blancos de arroz para hacerlo más blanco y que le decía que no escupiera en el piso y nunca lo logró quitar ¿no? Y por nunca se lo quitó, ¿no? Y pues siempre ¿no? Que Carmelita, por más que trató de refinarlo, no lo logró un poco, no lo mucho. domesticó. Sí. Lo domesticó. Tú ves una foto de Porfirio joven a Porfirio viejo, son dos. Nada que ver. Sí, completamente. Yo digo que sí hizo su buen trabajo. Sí, echó ganas Carmelita. ¿No? Entonces, pues, echó ganas. Pues fue como que abordarlo desde ese ángulo, ¿no? Encontrar la voz de Porfirio Díaz, escuchando. Eso es maravilloso. Y clavarme a escuchar el discurso que le da a Tomás Alva Edison para tratar de encontrar la voz de Porfirio Díaz. Entonces, este proceso de construcción que nos toca hacer a nosotros para poder seguir las instrucciones de la directora, ¿no? Y algo que quería platicar, a ver, que poco se habla de las anécdotas de las compañías, ¿no? Sí. Y creo que es muy bonito platicar. No, platicar. No nos vayas a quemar. Eso no nos dijiste. Yo debo decir que Marco es nuestra, aparte de ser un maravilloso actor de la compañía, ¿no? Es nuestro butaca de oro porque se aventó miles de ensayos antes de subir al escenario. Entonces, muy admirable labor de Marco. Se pasaban los ensayos ahí. Le tocó ver muchas discusiones en escena. No, bueno, le tocó ver la muchos premier traumas. fue genial. Y esta donde iba a la premier. Imagínense ustedes, una premier con invitados especiales, gobierno federal, gobierno local, instituciones, pipa, guante y bueno, ¿no? La nariz respingada hasta arriba de todo mundo, 700 invitados especiales, 6:30 de la tarde, 6:45, la función era a las 8. En el lobby del teatro, preparado los canapés, preparado el vino, preparado todo mundo, los ballet parking, bueno, la alfombra roja. Y la escenografía no estaba al 100%. No se cae. Antes de que se caiga, de repente, el que estaba construyendo la escenografía, sobándole las piedritas, ¿no? Un cubano diciendo, no, mire, es que yo creo que no vamos a llegar. ¿A qué hora es la función? No vamos a acabar. Pues muévete, papá. Deja de sobar la piedrita. O sea, todo el mundo así. Veíamos la escenografía que todavía no se terminaba. De repente va entrando la productora, Marta Alicia, con su hermano, que tenía ahí depositados todos sus invitados. Entonces, ya había llegado gente al lobby. Los que llegaron temprano, porque hubo gente que dijo, no, es en el centro, voy a llegar temprano, y llegaron temprano. A las 5 ya los teníamos ahí. Entonces de repente llega la productora, está entrando, y el copete de arriba de la escenografía así, mire, el copete toda la pared, y Marco en la butaca viendo. Nosotros digamos a Marco, yo creo que Marco decía, ay Dios. Y en ese momento empezó la obra. Una propuesta vanguardista, ¿no? La escenografía se cae al principio. Porque ahí Juárez lo estaba haciendo. Si se va a caer, pues que se caiga. Ahí Juárez lo estaba haciendo Alberto y Marco estaba ahí viendo el panorama. Y nosotros vamos con se cae la pared y nuestra productora sigue. El hermano de la productora le dice, ¿a qué hora es tu premier? ¿Cuándo o es ensayo general con público. No, y la productora, que siempre, bueno, somos muy amigas, siempre era así de explosiva y ¡ay, Jimena! Porque obviamente ese día yo estaba en cabina. Te querías morir. Yo ni bajé. Sabía así. Ahora sí se asustó. No dijo nada.
Petrificada, se quedó así y se regresó al lobby. No, sí. Entonces, pero lo increíble son los técnicos del teatro, ¿no? Sí. La gente ¿En que qué tiene teatro fue? Hidalgo. la gente que tiene 30, 40 años en el Una escenario, maravilla. montando escenografías, quitando escenografías. Un abrazo a Teus, por cierto. Al negro, Al negro. El negro, Mariano, El Daniel, todos ellos. el gordo, todo lo resuelven. Ahorita está lista en no sé cuánto tiempo, algo que habían tardado en poner 2 horas y 15 minutos, ¡pum! Estaba ahí. Y ahora sí que le dijo a la cubana, a ver tú, no, quítate de ahí. El papá de Jesús, que también estuvo. Mi papá le entró también ahí a la Su pintada. papá fue de las personas importantes también en la construcción de escenografía, y entrándole a la escenografía, 7:30, el escenario limpio, barrido, trapeado, la escenografía puesta, la pantalla funcionando, la multimedia arrancando, perfecto. Dice la magia del teatro, ¿no? La catarsis de la premier. Sí, exactamente. Y la magia del teatro, cuando dices, Exacto. es que ya nos cargó el payaso. Sí. Dices, media hora antes, todo perfecto. 2 horas después con violín. Y pues bueno, ese es Fantasmas del Imperio, ¿no? Vayan, digo, no tenemos funciones. Otra cosa importante. Vayan, no sabemos a dónde. Pero es que esto es necesario decirlo. Es un super proyecto, ya lo vio Ruth. Digo, los comentarios ahí están. Nos han visto, hemos sido público niños de kinder cuando fue la primera función. La piloto, nos llevaron a la escuela. ¿Era de qué? De primaria. Kinder y primaria. Primero de primaria. Ajá. Y estaban fascinados. Sí. De hecho, han escrito cartas los niños. Maravilloso. Niños de primaria han escrito cartas, la han visto preparatoria, a ti te tocó prepa y universidad, sí. La han visto jubilados del ISSSTE con sus familias, a todo el mundo le encanta, pero es una lástima que no haya realmente apoyos para ese tipo de producciones en donde mucha gente pone mucho dinero y mucho esfuerzo. Claro, y como bien decíamos en alguna charla, José Juan, pues es digno de que el artista viva de su trabajo. Por supuesto. Evidentemente tenemos que cobrar por nuestro trabajo, ¿sí? Y bueno, no hay futuras funciones y demás, pero por favor, es un producto que está así de cuando quieran, a donde quieran, vamos. Ajá. Estamos abiertos a cualquier gira, cualquier invitación. De lo que se trata cualquier festival internacional. Aprenda la historia. Yo creo que ahorita, como lo dijimos hace rato, nos tenemos que ir, pero quisiera aprovechar estos últimos momentos para que nos dijeran dónde los pueden contratar, con quién se tienen que contactar, a qué correo, a qué números, a qué oficina, en dónde, por favor, antes de que nos vayamos. Esto es bien importante, y la gente que nos está viendo, la gente que nos está escuchando, por favor, pongan mucha atención, compren funciones, vale la pena. Esto verdaderamente es algo que nos debe de importar a todos y cada uno de nosotros que vivimos en este maravilloso y bello país. ¿Dónde los podemos contactar? ¿Dónde se puede comprar sus funciones? Bueno, contactarnos, por ejemplo, nos pueden contactar en el correo. Mi correo es Jimeniux con J, Jimeniux, JIMENIUX 6912@yahoo.com.mx. También el teléfono es el 04455-44880175, y con José Juan Núñez, que es, ahí les va, y conmigo José Juan Núñez al correo rompopeproducciones@yahoo.com.mx, y mi celular 55S099858. Pues ahí están las maneras de contactarlos y comprar esta magnífica puesta en escena, que se dio la tarea, Ruthcita, de la verdad invitarlos, y como siempre, enseñarte musical, qué va primero, siempre trayendo lo mejor. ¿A dónde?
pues el mejor lugar. Así es que, pues la verdad es que nos tenemos que ir, no quisiéramos, hubiéramos deseado tener otras 2 horas de programa, porque si las hubiéramos tenido se van también como agua, pero muchas gracias yo en lo personal, Dulcita, por traer esta gran puesta en escena, esta obra, y yo sé que todo lo que tocas es como el Rey Midas. Así es que yo sé que va a suceder algo maravilloso, además toda la respuesta del público, todo lo que nos has contado, todo lo que me mandaste en fotos, todo lo que yo vi, la verdad es que vale la pena. Así es que, pues nos tenemos que ir. Desafortunadamente les damos las gracias a Fantasmas del Imperio. Saludos a todos. A Marco, Alberto, José Juan, A todos. Jimena, todos. Jimena, de verdad, todos, un fuerte abrazo. Felicitaciones y claro que vamos a hacer todo para que este proyecto se mueva. Muchas gracias por estar. Muchas gracias también a la gente que le dio. Nos vemos el próximo jueves, 5 en punto. Tenemos una cita en Voces Ciudadanas, Enseñarte y Enseñarte Musical, que va primero. Y recuerda, no dejes que todo se apague. Hasta la próxima, nos vemos. Hasta luego. Gracias por su compañía. Soy su amiga Ruth y te espero el próximo jueves de 5 a 7 de la noche en Voces Ciudadanas Radio. Here comes the sun. Here comes the sun. Esto fue una producción de Voces Ciudadanas Radio.